En esta ocasión vamos a estar haciendo un recorrido acerca de los avances y retrocesos de las leyes que comprenden al colectivo LGTBIQ+. Pero primero tenemos que hacer un paréntesis en explicar bien qué es el colectivo LGTBIQ+. El colectivo LGTBIQ+, es un grupo de personas que comparten diversidades, identidades y expresiones sexuales. En este contexto vamos a estar hablando con Alejandro Cordido. Él es abogado, especialista y profesor en Derechos Humanos. También ha sido concejal de la provincia de San Luis y ha defendido en muchos casos a personas del colectivo LGBTIQ+. Alejandro, ¿cómo estamos? Muchísimas gracias por estar hoy acá con nosotros. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y bien, muy confortable en este espacio. Gracias. Muchísimas gracias ya otra vez por permitirte un tiempito para venir a charlar. Primero quería preguntarte, ¿cuál fue el puntapié inicial que dio la avanzada de esta nueva ola de leyes y de derechos? ¿Qué pasaba antes y qué pasó después de que empezaron a aparecer esta nueva oleada de derechos? Bueno, cuando pensamos en el colectivo LGBT+, o LGBTIQ+, o las siglas que mejor nos identifiquen, a veces tratamos de reducir o concentrar en algunas normas las luchas que muchas veces se direccionan hacia alguna parte de ese colectivo, sí, más específicamente. Pero si tuviésemos que hacer un recorrido muy sencillo y tomásemos como punto de partida el retorno de la democracia en nuestro país, que para algunos es un plazo razonable, para otros ya más jóvenes por ahí queda un poco lejos, pero si tomamos ese plazo, nosotros tenemos que pensar que en el año 88 en nuestro país se sanciona la ley conocida como antidiscriminatoria. Sí. A partir de ahí se habilitan en el propio Estado y en la sociedad una serie de discusiones que básicamente tienen que ver con ampliar los márgenes del reconocimiento de la igualdad de oportunidades. Entonces, si pensamos en este periodo, mi criterio es recién a partir del año 2010, donde del 2010 al 2020, 2021 aproximadamente, esa década es en donde encontramos la mayor producción de normas que significan el reconocimiento de derechos para las personas del colectivo LGBT. Sobre todo, en particular, 2010 con la ley de matrimonio igualitario. ¿Ese crees vos que fue el puntapié? Ahí de alguna manera encontramos nosotros un hito, insisto, del 88 al 2010, la norma más emblemática, no solo en la ley, sino en la discusión dentro de la sociedad, tuvo que ver con la ley de matrimonio igualitario, porque por supuesto reaparecieron un montón de temores, de fantasmas, de gran parte de la sociedad, sobre todo del sector más conservador de nuestra sociedad, que linkeaban a luchas previas, ¿no? Al propio divorcio civil, a cuestiones vinculadas a la patria potestad, bueno, todas discusiones de décadas previas. Sí. Con la ley de matrimonio igualitario, de alguna forma se reedita eso, y por supuesto nuestra sociedad ya estaba en condiciones de entender que no podíamos seguir negando lo que era una realidad y negándole derechos a las personas que necesitaban o que pretendían de alguna manera ajustar un proyecto de vida a lo que es el Código Civil, ¿no? La ley de matrimonio igualitario básicamente modifica el Código Civil. ¿Qué contemplaba la ley y permite que personas del mismo sexo se ajusten al instituto del matrimonio civil, vamos a decirlo de alguna manera. Es decir, que puedan gozar de los mismos derechos y al mismo tiempo asumir las mismas obligaciones que ese instituto establece para personas de diferentes sexos. Entonces, a partir... Antes, ¿qué pasaba con estas personas que no las contemplaba el no se podían casar, habitual? Por lo tanto, por ejemplo, no podían heredar, era muy difícil el reconocimiento de la pareja en el ámbito de una obra social, por ejemplo. Entonces, se dificultaba muchísimo más el proyecto de vida familiar en relación a los hijos, por ejemplo los procesos de adopción. Entonces, a partir del reconocimiento del matrimonio igualitario, se simplifican un montón de discusiones en ese sector, es decir, para las personas de un mismo sexo que pretendían
alojarse en esa institución jurídica, pero al mismo tiempo sirve como un potenciador de otras reivindicaciones que se venían dando por otras partes de ese mismo colectivo, gran colectivo LGBTIQ+. Y entonces, por ejemplo, con el impulso de la ley de matrimonio igualitario, en el 2012 se sanciona lo que a mi criterio es la ley más emblemática en ampliación de derechos, que es la ley de identidad de género. En el año 2012 se sanciona la ley de identidad de género, una de las, vamos a decir, de la primera camada en el mundo, hay en varios países, pero la de Argentina fue emblemática por varias cuestiones. Una de ellas es porque se encargó de despatologizar absolutamente todo lo vinculado a la identidad. ¿A qué hacemos referencia con despatologizar? Por ejemplo, no exigir a ninguna persona que para recibir el reconocimiento de su identidad de acuerdo a su propia autopercepción tenga que someterse a algún tratamiento hormonal, alguna intervención quirúrgica, algún tratamiento psicológico. Un diagnóstico médico. Un diagnóstico médico. Por eso se despatologiza absolutamente, tanto desde la psicología como desde la medicina más tradicional. Y nuestra ley en ese sentido sí fue de las primeras de la región, sin ninguna duda, y del mundo también, ¿no? Y al mismo tiempo incorpora en esa ley una idea que ya se venía trabajando en el Código Civil, que tenía que ver con el reconocimiento de la capacidad progresiva de las personas menores. Entonces se piensa la ley de identidad de género no solamente... armar una identidad que se va formando. Que se va formando y que por lo tanto, como la identidad desde alguna perspectiva, que en mi caso suscribo, es algo contingente, es decir, que uno puede ir variándolo a lo largo de toda su vida y no hay un número necesario de variaciones ni una forma específica, eso tiene que ver efectivamente con el trayecto de vida de cada una de las personas, es decir, que hay tantas identidades como personas en el mundo. Pero nuestra ley lo que hizo es establecer un régimen en donde reconoce ese principio y por eso preveía abordajes incluso para personas menores. De hecho, hay una mirada bastante particular hacia las personas menores para tratar de llegar a tiempo. ¿Ha habido una modificación en base a las personas menores también? Sí, esa es la única modificación que tuvo la ley de identidad de género, que de hecho fue en el 2025, por un DNU, el actual gobierno de Milei, en una conducta absolutamente regresiva, por supuesto violatoria de los derechos humanos, violatoria del principio de progresividad, que está reconocido en los tratados de derechos humanos que tenemos incorporados en nuestra Constitución. Milei lo que hizo fue modificar por DNU, ya eso en sí mismo nos plantea un conflicto de constitucionalidad, el artículo 11 de la Ley de Identidad de Género, que permitía a las personas menores de edad, con el acompañamiento de quienes tienen una responsabilidad legal, permitía, por ejemplo, adoptar algunos tratamientos de hormonización, incluso tratamientos quirúrgicos, todo lo necesario para adecuar la propia vivencia y la imagen de cada persona a lo que considera que es su propia identidad. La ley originaria lo contempla, este DNU lo derogó del año 2025. Desde la decisión del menor. Desde la decisión del menor, por eso desde una idea de progresividad, pensando siempre en el menor, por supuesto con el consentimiento de sus representantes legales y para determinadas intervenciones, como por ejemplo una intervención quirúrgica, además se preveía con una intervención judicial, con la debida participación de un abogado de niños, niñas y adolescentes, que prevé la ley 26061 de protección de los niños, niñas y adolescentes, justamente, bueno, con una serie de mecanismos que garantizaban el respeto a los derechos de esa persona menor, en función de su propia familia, en función de lo que el Estado decía, pero garantizaba. Bueno, a partir del año 2025 eso se ha derogado completamente y por lo tanto, según el Estado actual, no estaría ese derecho, de acuerdo al criterio que sostenemos muchos y muchas operadores del derecho, el derecho está reconocido y lo que hay que hacer en su caso es poner en cuestión ese decreto que resulta inconstitucional. Pero bueno, significa, en términos del Estado, un retroceso, al menos en la vocación de, en lugar de seguir ampliando derechos, en este caso lo que demuestra es interrumpir ese trayecto que el Estado vino sosteniendo, sobre todo el año 2010 en adelante, y de alguna manera comenzar en un retroceso de lo que fueron las ampliaciones de derechos. Para mencionar también otra ley que está siendo cuestionada de alguna manera, la ley de accesibilidad formal al trabajo de las personas travesti y trans,
que también se está poniendo, si bien está vigente la norma, pero se está poniendo en cuestión, es decir, todas normas que de alguna manera el gobierno, el actual gobierno, que tiene una representación ideológica contraria a la ampliación de derechos, bueno, está tensionando, suponiendo que tal vez modificando el texto de un artículo, lo que hace es suprimir la necesidad de mayor igualdad que tenemos las personas. Eso no va a suceder, sí podemos tener una ley derogada, pero lo que vamos a seguir es reclamando por el derecho. Estamos hablando de leyes o derechos que han aparecido progresivamente. Primero me mencionabas acerca de la ley de matrimonio, después la ley de identidad. ¿Crees que estas dos fueron el puntapié también o lo que allanaron el camino para la ley de cupo laboral? Sí, sin duda. Por eso digo, la ley de matrimonio igualitario en el 2010 es como que consolida una lucha de mucho tiempo y al mismo tiempo potencia otras tantas. La del cupo laboral travesti trans es una lucha de muchos años, de mucho tiempo, y bueno, y pudo ver la luz la norma en el año 2021, después de casi 10 años de la ley de identidad de género. En el 2012, en el medio hubo otras normas, ¿no? Por ejemplo, en el 2012 también se modificó el Código Penal para incluir como crimen de odio el crimen que se comete por orientación de género, sexo o por alguna discriminación de esas características. Sí. Hubo otras normas, pero en este esquema... Aparece la figura de los transfemicidios por también. Ejemplo, que la podemos de alguna manera vincular a esa modificación del Código Penal, pensando en los crímenes de odio, ¿no? Lo mismo sucedió con el femicidio. Bueno, son todos reconocimientos en la ley de lo que ya se está viviendo en la sociedad. Y acá hay algo que parece muy obvio, pero que cuesta mucho entender, que el reconocimiento y la ampliación de derechos tiene que ver con lo que necesitan las personas, lo que necesitamos quienes vivimos en un Estado, y no con la negación que mi derecho representa sobre otros trayectos vitales. Todo lo contrario. Siempre por eso decimos ampliación de derechos. No, a nadie se le restringe el derecho. Contra esa vocación es que el conservadurismo, los sectores reaccionarios precisamente se paran de alguna manera e intentan primero detener el avance y luego retroceder. Y esa es, de alguna forma, la historia de la lucha, para no quedarnos cortos. Esa es la historia de la lucha de los derechos humanos de la humanidad. Avances y retrocesos. Es avance y retroceso, y siempre entender que una vez que se avance no deberíamos retroceder. Eso es un principio del derecho internacional de derechos humanos, que es el principio de progresividad. Cada vez que el Estado finalmente reconoce el derecho de una persona a tal o cual cosa, a la identidad de acuerdo a su autopercepción, a partir de ahí no deberíamos nunca más retroceder. En el caso de retrocesos también, tengo entendido que esta ley en San Luis, la ley de cupo laboral trans, no es una ley como tal, sino que es un decreto. ¿Qué diferencia hay y qué se pone en juego? Sí, a nivel nacional efectivamente se sanciona una ley en el año 2021 que establece que el 1% de la planta permanente del Estado se tiene que ir cubriendo con personas del colectivo travesti trans. Hasta que todas las personas del colectivo tengan un trabajo formal. En San Luis no se llegó a sancionar una ley en ese mismo periodo, pero sí se instrumentó un decreto que por momentos, ¿no?, llegó a casi a un reconocimiento pleno, a una incorporación plena de las personas del colectivo al Estado o a diferentes espacios para lograr un trabajo formal, y al mismo tiempo pensó en una reparación histórica. Es decir, fue mucho más allá en el alcance de la ley, pero al ser un decreto, que es lo que vos preguntabas, lo que significa es que ese instrumento queda a disposición del Ejecutivo. Así como el gobernador firma un decreto y reconoce eso que es un derecho humano, pero que no está escrito en una ley, pero sí es un derecho humano, lo reconoce. En el caso en San Luis el reconocimiento fue pleno, porque todas las personas que estaban en esas condiciones podían acceder de alguna manera a un trabajo. El problema es que al ser un decreto, cualquier gobernador en lo sucesivo, con un mismo decreto, deroga esta norma y las personas se quedan sin el instrumento para reclamar. Pero sí, al mismo tiempo nos quedamos con la historia, nos quedamos con los reconocimientos que se dieron. Y entonces lo que sucede es que por momentos se corre el ámbito de disputa.
tal vez ya no vamos a reclamarle al Poder Ejecutivo que cumpla con un decreto, si es que se deroga en algún momento, pero sí lo vamos a ir a reclamar judicialmente que cumpla con el deber del Estado de garantizar el acceso al trabajo que tienen todas las personas, pero en particular las personas del colectivo travesti trans, dado que se ha hecho un reconocimiento de circunstancias específicas de ese colectivo, ¿no? ¿Depende de nosotros o depende del Estado que todos estos derechos se cumplan? ¿O es en conjunto? Depende de todos, todas y todos. Es así. El Estado es el que está obligado. Así como decimos que el Estado es el único que viola los derechos humanos, aunque los derechos humanos los tenemos todos y todas, pero el Estado es el único que los viola, el Estado es el principal obligado a que eso también se cumpla. Eso también lo dicen los tratados internacionales de derechos humanos, pero la verdad es que no hay conquista de derechos sin luchas sociales. Eso también es lo que la historia nos enseña, ¿no? Nos demuestra, nos lo cuenta y lo vivenciamos hoy por hoy. Si hoy nosotros salimos a la calle y vemos cuáles son las reivindicaciones que hay en nuestro pueblo en la calle, sabemos que ahí es donde está la falencia del propio Estado. No está llegando el Estado y por eso surgen estas reivindicaciones. El reconocimiento de los derechos tiene diferentes planos. Sí. Uno sociológico, que es donde la sociedad toma conciencia. Otro tiene que ver con el dique lógico, decimos que tiene que ver con el principio de justicia. Y otro es normológico, es donde se escribe, en una ley, en un decreto. Cuando se verifican en esas tres dimensiones es cuando nosotros podemos decir el derecho tiene un reconocimiento pleno. Alejandro, me decías que hay siempre avances y retrocesos. En la cuestión de derechos del colectivo, ¿cuáles son los nuevos horizontes? ¿Cuáles son las nuevas luchas? ¿Cuáles son las nuevas inquietudes que vos ves que tiene el colectivo? Mira, una por necesidad inmediata, percibo. Hay muchas, ¿no? La historia de ampliación de derechos es permanente, nunca llegamos al... El horizonte siempre se corre. Siempre se corre. Afortunadamente, porque eso nos demuestra que siempre nos faltó algo. Y en ese sentido yo veo una que puede ser instrumental, o una dimensión que estaría bueno que podamos trabajar, que tiene que ver con el Poder Judicial. El Poder Judicial sigue siendo, además de ser el más político de todos los poderes, sigue siendo el más conservador. Y nosotros necesitamos y deberíamos poner en discusión la pertinencia de crear espacios específicos para la resolución de conflictos que tengan que ver con determinadas personas que pertenecen a determinados colectivos. Así como pensamos en el fuero ambiental para las problemáticas ambientales, tendríamos que darnos la posibilidad de pensar en ese plano para las reivindicaciones de las personas LGBTIQ+. Pero hay otra cuestión que a mí me preocupa mucho y que se soslaya permanentemente, que tiene que ver con la negación. El Estado ha al mismo tiempo reconocido y negado la idea de la identidad. En el 2021 se modificó por decreto la estructura de la emisión de los documentos del DNI. Sí. Y se admitió por decreto el reconocimiento de la identidad no binaria. De la figura no binaria. De la figura no binaria. Entonces, ni M ni F, sino que puede ser o un símbolo o una X. Pero en ese caso se reconoce que existen personas no binarias. El Estado lo hace en el 2021 por decreto. El mismo Estado, tanto nacional como las provincias, como los municipios, mientras reconocemos la existencia de la identidad no binaria, hago un paréntesis, la Universidad Nacional de San Luis es la primera universidad del país que emitió títulos a una persona no binaria. Títulos oficiales, la primera del país. Es decir, que los estados o las estructuras de estados reconocen la identidad no binaria. Sin embargo, hoy ninguna persona no binaria puede ser candidata a un cargo electivo. Es decir, el mismo Estado que reconoce el derecho subjetivo, el derecho humano, niega el derecho político, que también es un derecho humano. El derecho político a participar. Y esa negación significa que quienes no asumimos el desafío de ampliar ese derecho, de alguna manera estamos admitiendo que hay personas que ven coartada su participación política y que eso es sostenible. Y la verdad es que no. Creo que una batalla que debería ser inminente y que va a representar un cambio tan importante como la ley de identidad de género es abordar la problemática electoral, tanto el Código Electoral Nacional como el Código Electoral Provincial. Para ser candidatos te establece un mecanismo
Por suerte ya tenemos al menos alternancia por género, Sí. pero todas las leyes te dicen las listas se conformarán alternando género masculino-femenino, masculino-femenino. Y entonces las personas no binarias le reconocemos existencia y se la negamos en el mismo momento. Y eso es un gran desafío porque si no tenemos la capacidad de vislumbrar que no podemos restringir derechos políticos por una cuestión de identidad, en este caso la identidad no binaria, eso representa que nos podemos permitir empezar a negar otras identidades y si empezamos a retroceder en el reconocimiento de los derechos que venimos dando, podemos, sería un absurdo. Pero no tenemos que olvidarnos que hasta mediados del siglo pasado las mujeres tampoco podían votar, ni ser electas. Entonces, hoy tenemos ese gran desafío y en términos de identidad creo que es sumamente relevante porque hace a la posibilidad de participación en los lugares de decisión política del Estado de personas que quieran por sí mismas representarse y representar a sus pares y en función de eso exigir del Estado y de la sociedad el respeto de sus derechos, que significa ni más ni menos garantizar la igualdad de oportunidades. Alejandro, muchísimas gracias por estar acá y venir a charlar hoy con nosotros. A vos, a ustedes, muy amables, muchas gracias. Igualdad y representatividad son los nuevos horizontes para las nuevas luchas del colectivo LGBTIQ+. Te puedes encontrar con esta entrevista y con muchas más en nuestro canal, en Cupa TV. Acordate de darle like y activar la campanita para enterarte de los nuevos contenidos que nosotros vamos subiendo a nuestro canal. Mi nombre es Jonathan Ramírez y esto fue un capítulo más de En el Foco. Hasta la próxima. Chao.